A los 14 años, en la tumba de mi abuela, le prometí que construiría una vida diferente. No sabía que esa promesa me costaría 11 años en 3 continentes. Manos destrozadas, traición, pobreza extrema. Hoy tengo 6 cifras en mi portafolio y ahorro el 70% de lo que gano. Esta es mi historia, sin filtros. Soy Diego Mercado, vengo de un barrio pobre en Chile, Puente Alto. El dinero era tan escaso que mi padre me enseñó algo que cambió todo. A vivir con poco, a necesitar muy poco. Frugalidad extrema por supervivencia, no por filosofía. Era tan normal no tener que nunca sentí que me faltaba algo. Hasta que empecé a ver que había otra forma de vivir. Por otro lado, mi madre creía en mí. Me hizo soñar cuando el barrio te enseña a conformarte. Me hizo creer que podía hacer lo que nadie en mi familia había hecho antes. Esa combinación es letal. Un padre que te enseña a sobrevivir con nada y una madre que te enseña que mereces mucho más. Tenía 14 años cuando mi abuela materna murió. Depresión, bulimia, adicciones. Yo estaba destruido. Fui a su tumba y le hice una promesa. Literal. Voy a construir una vida buena. No sabía qué significaba esa promesa. No sabía que se convertiría en un camino sin retorno. Pero esa promesa me sacó de Puente Alto. Pobreza de origen no es pobreza de destino. Si este video resuena contigo, suscríbete ahora. Esto apenas comienza. Y quédate hasta el final. Ahí te voy a contar el error más caro que cometí con mi dinero y cómo puedes evitarlo. A los 21 años tomé la decisión más dura de mi vida. Dejar Chile, con unos $600 australianos en el bolsillo. Suficientes para una semana de renta, una semana de comida, una semana de transporte para buscar trabajo, más una deuda con mi madre. Ella me ayudó a juntar dinero para los pasajes, las visas, los seguros, exámenes, el pasaporte, pruebas de inglés, todo lo que se necesita para migrar cuando no tienes nada. Se lo devolví todo en 3 meses, porque esa deuda no era solo dinero, era su fe en mí. Aterricé en Australia en 2014, primer año, infernal. Me trataban mal en el trabajo, estaba solo, yo contra el mundo. No había red de seguridad. Si fracasaba, no tenía dónde volver. No tenía el dinero para un pasaje de regreso. El primer trabajo lo conseguí a los pocos días. Construcción. Trabajo físico, pago en efectivo. Trabajar en catch en Australia tiene una ventaja. Te pagan más, pero también te explotan más. Sin contratos, sin protección, sin derechos. Pero yo necesitaba estabilizarme rápido. Necesitaba empezar a ahorrar. Y mientras tanto, estudiaba inglés todos los días sin excusas. Iba al gimnasio. Era lo único que me mantenía acuerdo. Lo único que controlaba en mi vida. Estaba impactado con Australia. La abundancia, el desarrollo, las oportunidades. Sentía honestamente que me había perdido 21 años de mi vida en Chile. Veía cómo la gente desperdiciaba dinero en cosas que para mí eran lujos imposibles. Y ahí entendí algo clave. La diferencia entre ellos y yo no era inteligencia, era acceso. Acceso a un sistema que funcionaba. Acceso a sueldos que permitían ahorrar. Acceso a estabilidad. Y me dije, si ellos pudieron construir esto, yo puedo construir mi capital aquí. Pero no todo fue progreso. En estos 11 años he hecho trabajos extremos. 2 casi me destruyen físicamente. El primero, trabajaba con libaneses en Australia
que me trataban como basura. Trabajaba tanto que mis manos se destruyeron. Carpintería, instalaciones, horas interminables sin descanso. Hacía los trabajos que nadie quería hacer. Amanecía con las manos agarrotadas, tenía pelotas en los tendones. No podía abrir los dedos literalmente, no podía cerrar el puño. Tenía que levantarme una hora antes que todos, poner las manos en agua caliente por un buen tiempo, masajear cada dedo lentamente para bajar la inflamación, para poder moverlos de nuevo, para poder ir a trabajar ese día. Era terrible. Pero no paré, porque tenía una promesa que cumplir. Y porque sabía que cada día de dolor era un día más cerca de la libertad. Ay, y entonces lo perdí todo. Mis sueños de vivir en Australia se derrumbaron. Mi novia de ese entonces me había traicionado después de dejar Australia. Fuimos a su país, Colombia. Ella me engañó con un ex jefe. Recorrí lo que más pude de Colombia antes de irme a Francia. Ahí es cuando estaba tocando fondo. Pero también donde entendí algo. Si tu origen no te permite soñar, la disciplina te permite escapar. El dolor no te destruye, te reconstruye si decides usarlo. Me fui a Francia, solo, roto emocionalmente, pero con un plan. Iba a aprender francés. Iba a demostrarme que era más fuerte que todo eso que había sucedido. Porque tenía un objetivo, llegar a Canadá y construir un portafolio que me daría libertad. En Francia fue donde encontré otro trabajo que casi me quiebra. Ayudante de construcción en demoliciones, destruyendo casas con mis propias manos, cargando escombros, rompiendo muros, polvo, sudor, sangre, y mientras tanto aprendiendo mi tercer idioma en las noches, francés después del inglés. Porque cada idioma es una puerta, cada idioma es acceso a un nuevo mercado laboral, a nuevas oportunidades. Y lo hice. Llegué a Canadá en septiembre de 2021. Hoy vivo en Vancouver. Operador de grúa torre certificado con Red Seal. Domino 3 idiomas. He trabajado en 3 continentes. Y ahora entiendo cómo funciona el sistema financiero, que es clave para poder escapar de él lentamente. Esa experiencia me dio algo que el dinero no compra: perspectiva global, control absoluto de mi estrategia financiera y de vida. En 2019 hice mi primera inversión seria, Bitcoin. No sabía, nada de cripto. Pero entendí algo simple: el dinero tradicional pierde valor. Y necesitaba activos que crecieran más rápido que mi capacidad de ahorrar. Invertí todo lo que tenía, hasta entonces. Dupliqué mi dinero en 2020, lo vendí, usé parte de ese dinero para venirme a Canadá. El resto lo reinvertí. Hoy en día, en 2025, alcancé 6 cifras en mi portafolio. Segundo ciclo en cripto, ahorro el 70% de mi sueldo de operador de grúa. No fue suerte, hubo errores, distracciones, momentos donde perdí el foco, pero también decisiones inflexibles, como vivir en una camper en Vancouver. Sacrificar las comodidades para tener más poder de inversión, para manejar más riesgo. La camper no es romántica, es una decisión económica. Vancouver es una de las ciudades más caras del mundo. La renta promedio de un apartamento, de una habitación, es aproximadamente $2,000 canadienses al mes. De hecho, no pago arriendo, eso me lo ahorro. Esa diferencia va directo a inversión.
Si las cosas salen mal mañana, no necesito mucho para levantarme de nuevo, porque aprendí a vivir con poco. Mi padre me lo enseñó en mi niñez, y esa lección me salvó en 3 continentes. Aquí no creemos en excusas, solo en resultados. 70% disciplina, 6 cifras en resultados. Vi 3 mundos, pero solo una salida: capital salvaje y cabeza fría. Si vienes de un barrio donde la esperanza se mide en pesos, no en dólares, si alguien creyó en ti cuando nadie más lo hacía, si llevas una promesa que no puedes romper, entonces ya tienes lo más importante: una razón para no rendirte. Lo que necesitas ahora es la estrategia, y eso es lo que construyo en este canal. Suscríbete si estás listo para más verdades sin filtro. Y ahora, lo que prometí al inicio: el error más caro que cometí y cómo tú puedes evitarlo. Durante mi primer año invirtiendo, cometí el error clásico. Quise diversificar demasiado pronto. Tenía poco capital, pero lo repartí en 7 activos diferentes: Bitcoin, Ethereum, acciones, ETFs, un poco de esto, un poco de lo otro. El resultado fue un crecimiento mediocre, comisiones que me comían las ganancias y cero enfoque. La lección: cuando tienes poco capital, la diversificación te mata. Necesitas concentración. Necesitas poner tu dinero en 1 o 2 activos que entiendas profundamente y dejarlos crecer. La diversificación viene después, cuando ya tienes algo que proteger. En mi caso en particular, me concentré en Bitcoin y Chainlink. Estudié los ciclos, acumulé y sigo acumulando. Aún no vendo. Sigo invirtiendo. Y con ese capital creciendo es cuando diversifico estratégicamente cuando los venda. Este es el tipo de lección que cuesta muchos dólares. Yo lo aprendí cometiendo esos errores. Tú no tienes que hacerlo. De la escasez nace la estrategia. Pobreza de origen no es pobreza de destino. Yo salí de un barrio pobre con $600 australianos y una deuda con mi madre. Hoy tengo 6 cifras y 3 idiomas. No porque sea especial, porque tomé decisiones que otros no están dispuestos a tomar. Y si este video te incomodó, te sirvió, comparte esto con alguien que aún se inventa excusas. Y ve mi video, olvida el equilibrio. Así se alcanza la libertad financiera 10 veces más rápido. Hay más verdad esperándote. Nos vemos en el siguiente video.